Hace unos momentos la policía rompió por fin un silencio que había durado años, y con ello algo cambió de una forma que no se puede deshacer. Durante mucho tiempo, la desaparición de Nancy Guthrie existió en una categoría de la que pocos casos escapan, no resuelto pero aceptado en silencio, ya no cuestionado con la urgencia que una vez exigió. En los primeros días, el público recibió una explicación que se sentía firme, controlada, casi tranquilizadora en su tono. No había indicios de peligro inmediato, ninguna prueba clara de juego sucio y ninguna razón para creer que el caso tomaría un giro más oscuro. Con el tiempo, esa explicación se asentó en algo que se parecía a la verdad. La búsqueda se ralentizó. La atención se desvaneció. Y poco a poco, el caso se deslizó a un segundo plano, no porque estuviera resuelto, sino porque ya no se sentía activo. Pero lo que la policía ha reconocido hace unos momentos cambia por completo esa situación. Ha revelado que durante las primeras fases de la investigación había un detalle, conocido, documentado y revisado, que nunca se hizo público. No porque fuera confidencial ni porque careciera de credibilidad, sino porque complicaba la versión que habían decidido presentar en ese momento. Y lo que hace que esta revelación sea tan inquietante no es que introduzca un nuevo sospechoso u ofrezca un avance repentino, sino algo mucho más perturbador. Obliga a reexaminar cómo debería haberse entendido la desaparición de Nancy desde el principio. Los investigadores admiten ahora que si se hubiera hecho hincapié en este detalle antes, todo el curso del caso podría haberse desarrollado de forma diferente. Durante años, la opinión pública se aferró a la versión de los hechos que se presentó en un principio. Desde las primeras declaraciones, las fuerzas de seguridad describieron la desaparición de Nancy como preocupante, pero no inmediatamente sospechosa. No se emitieron advertencias urgentes, ni se percibió que el tiempo fuera crítico, ni hubo una señal clara de que se hubiera producido un crimen. Ese marco se convirtió en la base de todo lo que vino después. Se llevaron a cabo labores de búsqueda, pero carecieron de la intensidad reservada a los casos considerados de alto riesgo. La cobertura de los medios de comunicación reflejó ese mismo tono serio pero comedido, cuidadoso de no ir más allá de lo que las autoridades habían sugerido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la ausencia de acontecimientos dramáticos reforzaba una suposición silenciosa: si la policía no estaba alarmada, no había razón para que nadie más lo estuviera. Esa suposición tuvo consecuencias, permitió que el caso se desviara lenta, pero constantemente de su objetivo. Se siguieron pistas, pero de forma selectiva. Se asignaron recursos que luego se reorientaron. La desaparición no se definió por la urgencia, sino por la incertidumbre. Con el tiempo, la explicación original se endureció, adquiriendo el peso de algo cercano a un hecho. La gente dejó de preguntarse qué podría haberse pasado por alto y empezó a aceptar que tal vez no quedaban respuestas por encontrar. Lo que quedaba era una pregunta sin presión, un misterio sin impulso. Lo que nunca se supo es que todo este planteamiento se basaba en una única suposición crítica realizada en las primeras horas de la investigación. Una suposición que determinó todas las decisiones posteriores. Y ahora la policía reconoce algo profundamente inquietante: que esta suposición puede no haber sido nunca tan sólida como parecía. Los detalles revelados hoy la cuestionan directamente. Si esa suposición no se mantiene, entonces todo lo que se construyó sobre ella empieza a cambiar. La desaparición nunca fue tan poco arriesgada como se presentó. Y si eso es cierto, entonces el caso puede haberse orientado en la dirección equivocada desde el principio. Esta revelación cambia la interpretación de los últimos movimientos conocidos de Nancy. Según los investigadores, el detalle está directamente relacionado con el lugar en el que se creía que estaba poco antes de desaparecer y con quién podría haber estado al tanto de su presencia. En aquel momento, esta información se documentó y revisó, pero en última instancia, se trató como algo secundario. No encajaba con la teoría de trabajo que seguían los investigadores, por lo que no se hizo pública. Mirando hacia atrás, la policía admite ahora que esta decisión tuvo más importancia de la que creían. El detalle sugiere un nivel de vulnerabilidad que nunca se comunicó, un contexto que habría cambiado la interpretación de sus últimas interacciones. Lo que hace que esto sea especialmente inquietante
es que esta información no es nueva. No se descubrió mediante avances recientes o reanálisis modernos. Existía desde el principio incrustada en los primeros materiales de la investigación. Los agentes la conocían, la tuvieron en cuenta, pero quedó eclipsada por una narrativa más amplia que restaba importancia al riesgo inmediato. Al decidir no destacarla, aunque fuera involuntariamente, dieron forma a cómo se veía el caso, no solo por parte del público, sino dentro de la propia investigación. Y esa forma influyó en todo qué pistas se priorizaban, cómo se medía la urgencia y cómo se desplegaban los recursos. Ahora, cuando esa pieza que falta sale a la luz, no aporta un cierre, sino que abre una serie de preguntas difíciles y sin resolver. Porque una vez que se tiene en cuenta este detalle, la desaparición ya no parece ambigua, sino mal caracterizada. Y esa distinción tiene peso. No se trataba de información oculta tras barreras legales o sellada debido a la incertidumbre. Se sabía, se comprendía, y sin embargo, cuando se contó la historia, se suavizó, se redujo o se omitió por completo. En aquel momento los investigadores creían que tenían razones prácticas. Insistir en los detalles podría crear una alarma innecesaria, complicar una situación ya de por sí frágil o empujar el caso hacia conclusiones para las que aún no estaban preparados. Pero las decisiones tomadas con cautela pueden tener consecuencias. Al ocultar ese contexto, influyeron involuntariamente en la interpretación del caso desde el principio. Se lo consideró poco claro, más que urgente, desconcertante, más que peligroso. Y ese marco se convirtió en la lente a través de la cual se veían todos los acontecimientos. La policía reconoce ahora que la ausencia de este detalle creó una falsa sensación de estabilidad. Sugería que la desaparición de Nancy era inusual, pero no amenazadora. En realidad, la información apuntaba a algo mucho más preocupante, algo que debería haber desencadenado un escrutinio más profundo y una respuesta más rápida y agresiva. Los investigadores que revisan hoy el caso se enfrentan a una verdad difícil. La omisión puede ser tan poderosa como la desinformación. Cuando falta contexto, se reduce el alcance de lo que la gente es capaz de ver. Debido a esa omisión, nunca se formularon ciertas preguntas, nunca se exploraron a fondo ciertas posibilidades, se subestimaron los riesgos, porque nunca se presentó con claridad el panorama completo. Y una vez que esa narrativa se afianzó, fue cada vez más difícil cambiarla, incluso a medida que pasaba el tiempo y surgían nuevas perspectivas. La policía insiste en que no hubo intención de engañar, pero la intención no borra el impacto. El detalle no desapareció, permaneció influyendo silenciosamente en todo desde las sombras. Ahora que por fin se ha reconocido, obliga a reexaminar no solo lo que le ocurrió a Nancy Guthrie, sino cómo se desarrolló la propia investigación. Plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas decisiones se tomaron basándose en un conocimiento incompleto de la situación? Porque si se hubiera hecho hincapié en esta información desde el principio, su desaparición podría no haberse tratado nunca como un misterio lejano. Podría haberse reconocido como lo que realmente era, una advertencia de que algo iba mal mucho antes de que nadie estuviera dispuesto a admitirlo. Durante años, la cronología de la desaparición de Nancy Guthrie se trató como algo estable, aunque algunas partes no estuvieran claras. La policía estableció una ventana temporal durante la cual se confirmó por última vez que estaba a salvo, y esa ventana se convirtió en el marco de los esfuerzos de búsqueda y las decisiones de investigación. Todo lo que quedaba fuera de ella se consideraba menos relevante, pero el inquietante detalle que la policía ha reconocido ahora trastoca por completo esa estructura. Cuando los investigadores reinsertaron esta información en la secuencia de los hechos, la línea temporal dejó de alinearse como antes. Ciertos movimientos no podían explicarse, ciertas suposiciones sobre dónde estaba Nancy y cuándo se desmoronaron. Lo que antes parecía una estrecha brecha de incertidumbre se amplió de repente hasta convertirse en algo mucho mayor. La policía admite ahora que la desaparición pudo comenzar antes de lo que se creía en un principio, o al menos en circunstancias que no se reconocieron plenamente en su momento. Este cambio es importante porque los plazos no son meros registros, sino que determinan la urgencia. Una desaparición que se considera de bajo riesgo dentro de un plazo corto
se trata de forma muy diferente a otra que sugiere un peligro inmediato durante un periodo más largo. Al subestimar esa ventana, los investigadores pueden haber perdido oportunidades críticas. Las pistas que llegaban más tarde se descartaban porque no encajaban en el marco temporal aceptado. Los relatos de testigos que entraban en conflicto con la secuencia original se despriorizaban. Ahora, con el calendario en revisión, se están reconsiderando esos mismos elementos. Los funcionarios que han participado en la reevaluación describen el proceso como inquietante, no porque revele un único error catastrófico, sino porque muestra cómo un error de interpretación inicial puede derivar en cascada en muchos otros más pequeños. Cada decisión tenía sentido dentro del marco de entonces. El problema es que el marco en sí era defectuoso. Cuando la policía retrocede en el tiempo, se ve obligada a enfrentarse a momentos en los que otras opciones podrían haber conducido a resultados diferentes. Y aunque nadie puede decir con certeza qué habría cambiado la existencia de esas ventanas perdidas, es profundamente preocupante, porque una vez que el tiempo se pierde en una desaparición, no se puede recuperar. Y cuanto más se desplaza la línea temporal, más claro queda que el caso puede haberse visto limitado por supuestos que ya no se sostienen. Esto no es solo inusual, es alarmante. Los investigadores que revisan la desaparición de Nancy Guthrie afirman que el nuevo detalle reconocido no destaca por su dramatismo, sino por lo que implica en cuanto al riesgo. En los casos de personas desaparecidas, los primeros indicadores de vulnerabilidad guían todas las decisiones posteriores. Determinan la agresividad con la que se despliegan los recursos, cómo se emiten las alertas y cómo se involucra al público. En este caso, el detalle que la policía destaca ahora debería haber suscitado preocupación desde el principio. En cambio, se trató como algo periférico. Lo que inquieta ahora a los investigadores es darse cuenta de lo diferente que podría haberse enfocado el caso si esta información se hubiera ponderado adecuadamente. Los detalles sugieren que Nancy se encontraba en una situación que conllevaba un nivel de exposición superior al reconocido hasta ahora. No se trata de un peligro hipotético, sino de un factor concreto que debería haber activado protocolos de respuesta más intensos. Cuando se elimina ese contexto, la desaparición parece ambigua. Cuando se restablece, parece mucho más grave. Los investigadores describen una sensación de malestar que no tiene su origen en la culpa, sino en la retrospectiva. Están entrenados para buscar patrones que indiquen una escalada, y este detalle encaja claramente en ese patrón. Una vez que deja de minimizarse su presencia, obliga a reevaluar la vulnerabilidad de Nancy en las horas o días previos a su desaparición. También replantea el comportamiento de quienes la rodean no como una actividad neutra de fondo, sino como interacciones que pueden requerir un examen más detenido. La naturaleza inquietante de este detalle radica en su sencillez. No había ningún misterio sobre su existencia. No había ninguna disputa sobre su exactitud. La incomodidad proviene de saber que siempre estuvo ahí, y aún así no consiguió alterar la trayectoria de la investigación. La policía que revisa el caso reconoce ahora que esos detalles son a menudo la diferencia entre un caso que se estanca y otro que se acelera. Y reconocer que ese acelerador se pasó por alto crea una profunda sensación de malestar porque sugiere que la desaparición no solo no se resolvió, sino que potencialmente se malinterpretó a un nivel fundamental. Una puerta cerrada puede que ya no lo esté. Ahora que la policía reconoce abiertamente el inquietante detalle y sus implicaciones, la situación de la desaparición de Nancy Guthrie ya no es tan estable como parecía. Los investigadores están reevaluando si el caso se clasificó adecuadamente en sus primeras fases y si esa clasificación limitó el alcance de lo que se perseguía. Cuando una desaparición se considera de bajo riesgo, algunas herramientas de investigación se utilizan con moderación, si es que se utilizan. Ahora la policía se pregunta si esa moderación estaba justificada. Al parecer, los debates internos se centran en lo que aún puede examinarse a pesar del paso del tiempo. Se están revisando viejas pistas con una óptica diferente, se están reconsiderando pistas que en su día se descartaron por quedar fuera de la narrativa aceptada. Incluso el lenguaje utilizado para describir el caso se está sometiendo a escrutinio
ya que los investigadores reconocen cómo el encuadre influye tanto en la respuesta pública como en el impulso interno. La policía ha confirmado que el detalle revelado forma parte ahora de una revisión activa, no como un hecho aislado, sino como un cambio contextual que afecta a todo el caso. Esa revisión no garantiza respuestas dramáticas. El tiempo ha pasado. Los recuerdos se desvanecen. Las pruebas se degradan. Pero lo que sí garantiza es la rendición de cuentas. Reconocer que la desaparición puede haberse caracterizado erróneamente significa reconocer que las conclusiones anteriores no eran tan definitivas como se presentaron. Esto crea una presión tanto interna como pública en favor de la transparencia. Los investigadores deben equilibrar ahora la necesidad de corregir el expediente con la realidad de lo que puede cambiarse de forma realista, y se está debatiendo la posibilidad de reclasificar, ampliar la investigación o renovar la divulgación pública. Ninguno de estos pasos es sencillo, y todos ellos tienen implicaciones que van más allá de este caso concreto, porque reabrir las preguntas también reabre la confianza, y la confianza, una vez que se ha quebrantado, es difícil de restaurar. Lo que ocurra a continuación dependerá de si la policía está dispuesta a seguir las implicaciones de este detalle hasta donde le lleven, aunque eso signifique enfrentarse a verdades incómodas sobre cómo se gestionó la desaparición. Por ahora la puerta sigue abierta lo justo para que vuelva a entrar la incertidumbre. Para ellos el silencio se rompió demasiado tarde. Cuando la familia de Nancy Guthrie se enteró de que la policía conocía desde hacía tiempo un detalle inquietante y solo ahora reconocía su importancia, la reacción no fue de conmoción, sino de agotamiento. Durante años vivieron con la incertidumbre marcada por lo que les contaban, confiando en que los investigadores estaban compartiendo lo que más importaba. La familia ha expresado su frustración no solo por el retraso, sino también por darse cuenta de que la desaparición podría haberse enmarcado en un contexto que suavizaba su urgencia. Describen una dolorosa sensación de retrospectiva, preguntándose de qué manera habrían actuado si hubieran conocido antes el contexto completo. La revelación les obliga a revisar momentos que creían zanjados. Las decisiones que tomaron, las suposiciones que aceptaron y la esperanza que se animaron a manejar ahora vuelven a sentirse frágiles. La policía ha declarado que la comunicación con la familia continúa, pero esas conversaciones son cuidadosas y mesuradas. Los funcionarios hacen hincapié en el proceso y la revisión, mientras que la familia tiene que lidiar con las consecuencias emocionales que no se pueden procesar. También hay un renovado sentido de esperanza, la esperanza de que este reconocimiento podría finalmente conducir a un movimiento templado por la conciencia de que el tiempo ya ha tomado tanto. La familia cree que el detalle cambia la forma en que la desaparición de Nancy debe ser entendido, y quieren que la rendición de cuentas de por qué no se tomó en serio antes. Al mismo tiempo desconfían de los falsos impulsos. Ya han visto antes cómo subía y bajaba la atención. Lo que quieren ahora no es espectáculo, sino honradez. La revelación ha reabierto un dolor que había aprendido a sobrevivir en silencio. Les ha recordado que la incertidumbre, una vez reavivada, no se desvanece fácilmente, y mientras esperan lo que vendrá después, cargan con el peso de saber que un solo detalle omitido puede haber alterado años de sus vidas. Aquí es donde la desaparición deja de ser una cuestión de procedimiento y se convierte en una cuestión de responsabilidad. El inquietante detalle que la policía ha revelado hace un minuto no reescribe la historia, pero pone de manifiesto lo frágil que siempre fue la historia en torno a Nancy Guthrie. Durante años, el caso existió en un espacio conformado por suposiciones que hacían que la incertidumbre pareciera manejable y permitían que la urgencia se desvaneciera. Lo que ha cambiado ahora no son solo las pruebas, sino la voluntad de reconocer lo que esas pruebas deberían haber significado desde el principio. La revisión en curso no puede devolver el tiempo perdido, y puede que no ofrezca las respuestas que todos esperan. Pero hace algo esencial: devuelve la duda allí donde la certeza fue prematuramente depositada. Y la duda en este contexto no es debilidad, es honestidad. La desaparición de Nancy ya no se enmarca como un misterio sin resolver que simplemente se quedó sin pistas.
Se está reconociendo como un caso que puede haber sido malinterpretado desde sus primeros momentos. Ese reconocimiento tiene peso. El impacto emocional de este cambio es profundo, especialmente para quienes confiaron en el relato original y forjaron sus vidas en torno a él. Lo que queda ahora es una cuestión más amplia que cualquier detalle o decisión. ¿Cuántas otras historias se definen por lo que se omitió y no por lo que se supo? El legado de Nancy Guthrie no debería ser el de una desaparición silenciosa, sino el de una verdad que exigió más atención de la que recibió. Lo más inquietante no es que la policía haya revelado hoy algo nuevo, sino que ese detalle existió siempre y solo ahora se comprenden plenamente sus consecuencias.